En el año 2018, el gobierno de Colombia, representado por el presidente Iván Duque, rompió las negociaciones que se adelantaban en La Habana con la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional. Negociaciones que tenían el visto bueno de Naciones Unidas, el gobierno de Noruega, de Venezuela y de otros países. Durante estos casi 4 años, las personas que estaban encargadas de las negociaciones por parte de la guerrilla colombiana estuvieron enclaustradas en Cuba sin poder salir hacia ninguna parte, ya que tenían hasta una orden de captura. El gobierno colombiano rompió los protocolos en que se había comprometido. El 8 de agosto último tomó posesión de la presidencia de Colombia el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Cumpliendo con lo que habían ofrecido al pueblo colombiano, una de las primeras cosas que hizo sorpresivamente fue enviar a su canciller y a unos importantes delegados a Cuba para reiniciar negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. No habían pasado ni 8 días. A este encuentro asistieron representantes de los países que estaban apoyando el proceso, así como Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Pues bien, en una exclusiva vamos a presentarles las palabras del comandante y jefe encargado de negociaciones por parte del ELN, Pablo Beltrán. Unas preguntas muy concretas, con respuestas muy concretas sobre cómo él ve y la organización ve este proceso que se va a reiniciar o ya se ha reiniciado. Algo tremendamente positivo para la paz de Colombia. Comandante Pablo Beltrán, un gran saludo. Vamos a entrar rápidamente en temática. Una primera pregunta, ¿es que la llegada de la delegación colombiana, del gobierno colombiano a La Habana, apenas 4 días después de posesionado el gobierno, los tomó de sorpresa? Este nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro se ha distinguido por comenzar a gobernar muy desde el primer día, y fue muy indicativo que antes de que cumpliera la primera semana visitar aquí La Habana una delegación muy nutrida del gobierno encabezada por el ministro Leiva, el comisionado de paz, el senador Cepeda, los garantes de Cuba, Noruega, la Iglesia Católica Colombiana y el Vaticano. Eso fue muy importante porque le devolvió la legitimidad a esta delegación de diálogos del ELN. Entonces sí nos parece muy importante, pero no nos sorprendió porque sabíamos que, como el presidente dijo en la alocución el día de su posesión, el 7 de agosto, él va a buscar una paz verdadera y definitiva. Es que en este nuevo proceso de negociación, en esta reiniciación de negociaciones, ¿ustedes creen que el gobierno va a respetar los protocolos? ¿Va a respetar los términos iniciales que llevaron a sentarse a la mesa las dos partes? Es muy importante que coincidimos con el gobierno en que hay que reanudar las conversaciones, tomarlas donde quedaron. Nosotros pactamos con el anterior gobierno, que en últimas es con el Estado colombiano, una agenda de negociaciones, unos protocolos de funcionamiento, seguridad, etc. Y lo que se ha dicho es que se va a tomar eso, o sea, no se va a echar en saco roto, hay que construir sobre lo construido, de más que se le harán ajustes, porque, por ejemplo, hay unos elementos del protocolo de ruptura que tenemos que tener en cuenta, pero los abordamos es como un protocolo de apertura, de reapertura de las negociaciones. Una pregunta un poco, digamos, particular, pero muy especial en este proceso y para la paz de Colombia. Es que existirá un cese al fuego bilateral. Es que las Fuerzas Armadas que están
adoctrinadas bajo la doctrina de la seguridad nacional, o sea, el enemigo interno, van a respetar un cese al fuego? ¿Es que no existirán sectores de la oligarquía colombiana que van a intentar sabotear este proceso como han intentado sabotear otros procesos? El cese bilateral al fuego es muy importante como marco para desarrollar las negociaciones de paz. Nosotros tuvimos una experiencia cuando el Papa Francisco visitó Colombia en el 2017. Tuvo elementos positivos, pero también tuvo elementos negativos porque precisamente, como usted dice, las Fuerzas Armadas se las ingeniaron para no cumplir el cese. Hoy el presidente Petro tiene ese reto de que sus Fuerzas Armadas cumplan un hipotético cese que se llegara a acordar. Pero hay un segundo problema que es el más grave. Es tradición en las Fuerzas Armadas colombianas operar por medio de lo que ellos llaman operaciones encubiertas, o sea, se quitan el uniforme, dejan el fusil de dotación, toman otros fusiles que no son y hacen operaciones, fundamentalmente antisubversivas. Y también el otro elemento es muy grave, es que dentro de todo el entramado de mafias, bandas, escuadrones narcoparamilitares, todas las unidades de las Fuerzas Armadas son aliadas con ellos, están coludidos con esas fuerzas, y todas esas fuerzas que son de la mafia, redes criminales, están coludidas con las Fuerzas Armadas estatales y están muy imbricadas. Entonces, no solamente Petro tiene que ordenar a sus Fuerzas Armadas estatales, sino que las paraestatales también tiene que ponerlas en cintura. Entonces, cuando él habla de que la paz sea total, se refiere a ese conjunto de fuerzas que atentan contra el monopolio que piden ellos de la estatal de las armas. Y por último, Colombia, como a imagen y semejanza de Estados Unidos, también tiene miles de armas en manos de civiles. Cuando terminó el presidente Uribe en 2010 su mandato, había entregado más de 2 millones de armas de dotación oficial a elementos de la extrema derecha que son seguidores de él. Eso fue, le estoy hablando, hace 12 años. Después vino Duque y también siguió entregando armas que son de uso privativo del ejército a sus seguidores de extrema derecha. Hubo un escándalo muy conocido en el que se supo que incluso le estaban entregando fusiles Galil, que son armas de guerra, a seguidores de Uribe. Entonces, silenciar esas armas, decomisar esas armas, para que haya un proceso de cese el fuego total, es un reto muy grande. Tiene y pesa más sobre el gobierno que sobre el ELN, porque nosotros ya demostramos que cuando firmamos un cese de este tipo lo cumplimos. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, los corporativos, se han convertido no solamente en Colombia en grandes generales de la guerra. Muchas veces producen más muertes que los propios militares y las bombas, porque anuncian las guerras, anuncian los crímenes o dicen a quién hay que matar. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación corporativos colombianos, con el poder que tienen, van a respaldar este proceso o van a tratar de sabotearlo? Es algo muy delicado. ¿Y ustedes qué piensan hacer frente a esa actitud que ellos tienen de beligerancia? Hoy día está muy extendido que así como una era antigua, una era industrial, la de hoy es la era de la desinformación. Porque la manipulación de la información en función de las élites en el poder, ese es el signo dominante de las grandes empresas que antes eran de comunicación, ahora son de desinformación. Lo que han hecho, por ejemplo, en este momento de febrero acá con la guerra de Ucrania es eso, que es un fenómeno muy similar al que hubo con los judíos a finales del siglo XIX, que rondaban las noticias de que ellos tenían todo el dinero del mundo, querían controlar el mundo y crearon el odio contra los judíos. Entonces,
con la desinformación se crea odio y con el odio se crean genocidios. Entonces ese círculo criminal que se alienta desde los medios de comunicación está hoy andando, y no solamente en el mundo, en Colombia. El año anterior, en el estallido social, muy fuerte, muy potente, la juventud en las calles enarbolaba pancartas que decían: el gobierno roba, la policía mata y la prensa miente. O sea, ese es el régimen. Entonces, que la policía deje de matar, pues van a ponerle mano. Que el gobierno deje de robar, ese es el reto que tiene el nuevo gobierno. Y que la prensa deje de mentir, pues es muy difícil, porque en Colombia los principales conglomerados económicos se han hecho a los principales medios de comunicación. Entonces, ¿a qué intereses van a servir? Pues a los de los grandes potentados. ¿Qué posición tienen los grandes potentados hoy? Oponerse a los cambios del nuevo gobierno. Entonces, la voz que se atraviesa en contra de que el país cambie está desde los grandes medios. Entonces, no es solamente que le levanten calumnias a una organización como la nuestra, sino que es que son los grandes opositores al cambio y los grandes, dijéramos, sustentadores de los intereses de esos potentados. Pero afortunadamente eso tiene un talón de Aquiles. El Tiempo de Bogotá, al rico más rico de Colombia, le valió 400 millones de dólares. Pero hoy, donde el Tiempo no diga lo que es, las redes sociales lo dicen. Entonces cualquiera con un teléfono en el lugar adecuado y en el momento adecuado dice la verdad. Eso se disemina en las redes sociales y el Tiempo puede valer mucho, pero si no dice lo mismo, queda infragante, queda al desnudo, está diciendo una mentira. Entonces hoy el talón de Aquiles de los grandes medios de desinformación están confrontados en el segundo a segundo por las redes sociales. ¿Y ustedes cómo van a enfrentar, sobre todo teniendo a los grandes medios de comunicación corporativos en contra, esta imagen que ustedes tienen, la guerrilla colombiana, de grupos terroristas ligados al narcotráfico? No es fácil. Es una imagen que se tiene sobre todo en las grandes ciudades, en la clase media. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a enfrentar esto? De todas maneras, el gobierno también tiene que ver en ello, ¿no? Desde hace 50 años Colombia sufre la guerra contra el narcotráfico que decretó Nixon, el presidente de Estados Unidos. Ellos con eso se encontraron la forma de mantener su guerra perpetua, y Colombia ha sufrido mucho con eso, porque sufren los campesinos, sufre el medio ambiente. Si fumigan una parte, los campesinos se van para otra y deforestan, entonces es pérdidas, el medio ambiente se degrada. Colombia es una gran víctima, y ya se demostró que tanto en Estados Unidos, que consume, como en Colombia, que produce, esa guerra es un fracaso. Entonces hay que buscarle una solución. Ese es el problema. Y claro, ellos, para mantener la guerra, lavan la cara de los principales que se lucran con esa guerra y victimizan a los que no tienen mucho que ver con eso. Por ejemplo, el campesino colombiano se gana el 1% de toda la cadena de valor, pero entonces lo colocan como el gran victimario. Enseguida nos colocan a nosotros, que nosotros promovemos. ¿Cuál? Los grandes carteles están aliados con los altos generales del ejército y la policía y de la infantería marina, y con los políticos, con los embajadores. O sea, Colombia es una muestra de eso, para no entrar en detalles. Entonces lo que hay que resolver es la guerra contra el narcotráfico. Y en cuanto a nosotros, les hemos dicho, pues hagan una comisión independiente, vayan a nuestras zonas, hacemos un cese para que puedan entrar a las zonas y verifiquen. El ELN ni cultiva, ni comercia, ni produce, ni exporta, ni hace tráfico de insumos, y todo eso lo pueden verificar. O sea que si es que ese es el problema, vayan. Claro, por supuesto que no han dicho nada, se han quedado callados. Entonces, en conclusión, para que haya paz en Colombia, tiene que haber otra propuesta frente a la guerra contra las drogas, que regularice una parte de la producción para que los campesinos que viven de eso le vendan esa producido, por ejemplo, una agencia estatal como en Bolivia, y la agencia estatal se la vende a las grandes farmacéuticas. Y la otra parte se erradica, se siembra otros cultivos comerciales
se apoya al campesino para que haga eso y salvamos nuestros bosques para que no los sigan deforestando para sembrar coca. Entonces todos ganamos. Vamos a ver, el presidente Petro ha dicho que ese va a ser el camino y esperamos que andemos por ahí. Es una pregunta que se hacen muchos sectores, no de ahora, no con ustedes, con el ELN, sino se hicieron con las FARC, se hicieron con otras organizaciones guerrilleras colombianas con las cuales se negoció. ¿Qué participación va a tener la sociedad civil? Desde hace décadas el ELN ha dicho que la solución política del conflicto está en manos de la sociedad colombiana, que diga cuál es la visión de paz que vamos a hacer, no es la del gobierno, de la del ELN, que la sociedad colombiana se manifieste y diga cuál es esa visión común de paz. Y no solamente que diga, sino que participe en esa construcción del acuerdo para que después en la implementación sea un doliente, o sea, trabaje también por la implementación. O sea, esto no es un asunto solo de dos partes. La paz la requiere la sociedad colombiana, la guerra la sufre la sociedad colombiana y es el actor protagónico. En eso también tenemos unas coincidencias importantes con el presidente Petro, que esperamos concretarlas. El presidente Santos en sus negociaciones con las FARC siempre dijo que el sistema económico colombiano era intocable y que el sistema o la estructura militar, la doctrina militar colombiana era intocable. Pero si no se toca ello, mínimamente, tampoco pueden llevarse en adelante los cambios sociales, políticos y económicos que se ha propuesto el nuevo gobierno del señor Gustavo Petro y la señora Francia Márquez. ¿Ustedes qué dicen de ello? El año anterior en Colombia hubo un estallido social que duró 3 meses. Ahí la gente dijo, basta, no más miseria, no más hambre, no más desnutrición infantil. Y eso lo produce un modelo económico, entonces hay que cambiar el modelo. Y las clases dominantes, para mantener ese modelo, entonces tienen un régimen que da trato de guerra a la protesta social, que considera subversivo a todo el que se les opone, o sea, como enemigo interno. Entonces, para mantener el régimen han desarrollado un régimen genocida. Entonces, si se quiere cambiar el modelo, también debe cambiarse el régimen genocida. Entonces, esos dos cambios ya quedaron sobre la mesa desde que antes de que abramos la mesa, porque los exige es el mandato popular que se expresó en las calles. Esa democracia en el Congreso, los partidos, todo eso está arruinado. Y la gente tuvo que ir a las calles a decir, exigimos un cambio, otorga un mandato popular, ese mandato popular lo asume el nuevo gobierno y también nosotros hacemos parte de desarrollar ese mandato popular. Entonces hay que cambiar el modelo, que es un modelo económico neoliberal, depredador, que promueve la desigualdad, y cambiar ese régimen genocida. Comandante Pablo Beltrán, muchas gracias por sus respuestas, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esa exclusividad. Esperemos, y lo digo de todo corazón, que este nuevo reinicio de negociaciones lleve hacia el camino que la gran mayoría de colombianos anhela, que es la paz. Esa paz anhelada que puede traer el desarrollo social y económico que tanto requieren las mayorías colombianas. Creo que la mayoría de colombianos debemos estar al lado de estas negociaciones. Debemos apoyarlos a ustedes y apoyar al gobierno colombiano en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez. Muchas gracias.